Volvemos, estamos en esta entrevista exclusiva con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de las pantallas de Telesur. Presidente, hace poco estuve yo en Guayaquil, se lo comentaba en esta pequeña pausa, y me decían que la ciudad está muy linda porque usted es de allí, que le ha metido mucho la mano, y entonces uno se pregunta si es posible trabajar entre el poder central con una visión política e ideológica y un poder local con otra visión política e ideológica, o es solo fachada. Es posible siempre y cuando ese poder local sea verdaderamente democrático. Lamentablemente, Guayaquil es un bastión de la Revolución Ciudadana. Ya sacamos más del 60% de apoyo popular en las últimas elecciones, de 20 asambleístas por la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil y la mayor parte de población está en Guayaquil. De 20 sacamos 16 asambleístas, o sea, realmente fue una victoria contundente. Pero la alcaldía lleva 20 años en manos de la derecha y diría extrema derecha. Usted sabe, la derecha es modernizadora, hace de repente su malecón bonito, etcétera, y dice con eso arreglamos a Guayaquil. Pero usted camina 5 cuadras y encuentra las casas sobre el estero. Y camina un poquito más y encuentra los barrios amurallados con lagos artificiales, con tarjetas magnéticas a la entrada, cámaras de televisión, guardias. Entonces, Guayaquil es la ciudad más inequitativa de Ecuador y debe ser de las más inequitativas del planeta. No se engañe, hay mucho todavía de decoración. Estamos tratando de cambiar realmente las estructuras injustas de Guayaquil. Esa es la diferencia entre esa derecha y el socialismo. Nosotros buscamos solucionar las causas de la pobreza, dar igualdad de oportunidades. Los otros tratan tan solo de ocultar la pobreza o decorar la pobreza, porque vaya a unos barrios muy pobres que hay a orillas de un estero, lo que han hecho es pintar de colores bien bonitos la fachada para que del otro lado, donde viven los ricos, no se vea tan feo, ¿no? Esta pregunta me permite plantearle el tema de fondo, y es quién es la oposición a Rafael Correa, con un triunfo como el que usted obtuvo, con una legitimidad que le acompaña, con una mayoría en la Asamblea Nacional. Pero Pati, por favor, cuidado, nos dormimos sobre los laureles, el peor error que podemos cometer. Ahí están esos poderes fácticos acechando, y el primer error que cometamos nos saltan encima. Ahí está ese poder mediático, tremendamente debilitado por su falta de credibilidad, por sus propios errores, pero existe, y algún rato se pueden inventar una mentira creíble. Ahí están esos grupos económicos, ahí están esos grupos internacionales, y eso es lo que también estamos posicionando en Ecuador. Sí, a nivel nacional, como aquí en Venezuela, se han logrado grandes avances para cambiar las relaciones de poder. Pero es como el cuento de que uno peleó con el de soporte en la escuela y le trae el hermano mayor, ¿no?, al de secundaria, después de que uno se dio golpes en primaria. Entonces ya el poder mediático nacional está prácticamente derrotado, no irreversiblemente derrotado, muy debilitado. Le dedican con bastante frecuencia editoriales desde Colombia, periódicos eso le iba a decir. cadena. El día en que se estaba discutiendo la ley de comunicación, 55 diarios colombianos publicaron un editorial contra esa ley de comunicación discutiéndose en Ecuador. Y después nos enteramos que 5 días antes había ido el representante de la Asociación de Periódicos del Ecuador, una fundación que se crearon ellos mismos para defender sus intereses, a pedir ayuda a Colombia. Y así en todos los sentidos, ¿no? Tenemos a nivel internacional pues linchamiento mediático día a día, boicot económico, todas estas calificadoras de riesgo que dicen que no inviertan en Ecuador para ver si quiebra el modelo. O sea, nos volvimos peligrosos. Un modelo alternativo que triunfe no puede suceder. Le dicen el Jaguar en otras revistas. No, pero no puede ser, porque no nos sometimos al sistema, no nos sometimos al poder de siempre. Entonces no podemos tener éxito. Entonces tratan de boicotearnos por todos los medios. No se engañen. Todavía, o sea, no hay una oposición política formal, por sus propios errores, fuerte al menos. Pero la oposición en cuanto a poderes fácticos, ese poder que dominaba Ecuador y domina el mundo, el capital, ahí está, presente día a día con sus extensiones, la entelequia del mercado, el imperio, el poder mediático, las fundaciones que crean para atentar. Ya no hay oposición de partidos políticos, pero financian fundaciones, representantes de la sociedad civil, para que a cada rato nos denuncien por atentado a derechos humanos, una serie de inventos. Entonces ahí está esa oposición, y bastante fuerte, no nos confiemos. Y se dice que este periodo de, digamos, de estabilidad o de luna de miel podría venirse más convulso cuando empiece a metérsele mano a la extracción minera, al desarrollo minero, un tema, digamos, que genera mucha polémica dentro de la izquierda. Lo vi hace poco en el Palacio de Gobierno con el representante de la CONAIE, algo que en un primer momento sorprendió. ¿Realmente van a conversar? ¿Cómo es esa perspectiva, digamos, el tema indígena minero que generó? No caigan en la trampa que nos pone el poder mediático. Ellos son los que exacerban esas discusiones. Si no veamos los resultados de las elecciones, esas posiciones extremas, no a la minería, no al petróleo, digan los pajaritos, podemos muérase los seres humanos, como que si el ser humano no es parte de la naturaleza. Es decir, un error garrafal someter los derechos humanos a los derechos de la naturaleza. Además que es un falso dilema.
porque el ser humano es parte de la naturaleza y la pobreza atenta contra la naturaleza. El mayor problema para la selva amazónica no es el petróleo, que no se engaña a América Latina, es la extensión de la oferta de la frontera agrícola y pecuaria, porque la gente no tiene tierra, va tal y siembra cualquier cosa para subsistir. Y para evitar eso no se puede prohibir, hay que dar alternativas de ingreso, mejoras de condiciones de vida, etc. Bueno, esas posiciones extremas sacaron 3% del voto, y en las parroquias, que es la circunscripción más pequeñita, donde están los proyectos mineros, los vencimos. El pueblo ecuatoriano está con nosotros, pero como no tienen otro recurso para tratar de desestabilizar al gobierno, los medios de comunicación dan amplia cabida a estos grupos extremos que pierden, que no representan a nadie. Y usted sabe cuánto le interesa a los medios capitalistas y mercantilistas, los indígenas. Ahora están en primera página, pero es para hacerle daño al gobierno, no por convicción. No se engañe, realmente no hay problema político. El problema es que están utilizando a esa gente para tratar de hacer daño al gobierno. Ya son problemas, bueno, políticos, pero no en sentido electoral, sino en cuestiones de poder fáctico. Con respecto a Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, que es una de las agrupaciones indígenas que se oponen al gobierno y que ha sido ampliamente derrotada. Humberto es un tipo inteligente. Él sabe, donde más hemos disminuido pobreza es en los sectores indígenas. Entonces, ¿cómo pueden sostener la oposición al gobierno? ¿Ya? O sea, que si hay acercamiento. Él entiende la derrota que han sufrido. No, se lo invitó por la visita de Evo Morales, porque él es amigo personal de Evo Morales. Yo lo conozco, Humberto, era mi amigo, y supongo que es mi amigo todavía. Él es una buena persona. Hay gente que es muy mala persona en la CONAIE, ese es otro de los errores, no los mitos. Ser indígena es ser bueno. No, entre los indígenas hay gente buena y mala, hay honesto y deshonesto, como en todo grupo humano. Hay gente de izquierda y derecha. Bueno, Humberto Cholango es de esa gente decente. Así que siempre las puertas estarán abiertas para conversar con ellos, pero cosas sensatas. O sea, la única oportunidad que tiene América Latina para desarrollarse soberanamente, sin tener que someterse a la explotación a la que se sometieron ciertos países del sudeste asiático, explotación laboral, de sus recursos, etcétera, es gracias a sus recursos naturales no renovables. Y la ingenuidad o irresponsabilidad de cierta izquierda pretende que abandonemos esa oportunidad. Eso es suicida. Pero ¿cuál es ese modelo? Más allá de la discusión y de la derrota política de estos sectores de izquierda, ¿cuál es ese modelo? Es que salir del extractivismo, el ecologismo infantil, el indigenismo infantil, la izquierda infantil, quiere hacernos creer que es cerrar el petróleo, la minería. ¿Usted sabe lo que le pasaría a Venezuela si se cierra el petróleo? A Bolivia, que tiene un presidente indígena, si deja de producir gas, minerales, petróleo, ¿sabe lo que sucedería? Colapsa, y la pobreza se generalizaría, una locura. Entonces, superar la economía extractivista no es el absurdo de dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, es aprovecharlos con la máxima responsabilidad ambiental y social y movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Por ejemplo, la economía del conocimiento, las 8.000 becas que estamos haciendo. Por ejemplo, reemplazar una matriz energética tremendamente ineficiente. Estamos construyendo 8 hidroeléctricas que en el 2016 harán que Ecuador posea la matriz energética más eficiente y limpia del mundo, con 93% de su energía eléctrica de fuente renovable, energía limpia, etcétera. Eso es superar la economía extractivista, aprovechar al máximo recursos naturales con toda responsabilidad social y ambiental, pero inmovilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. No el infantilismo de dejar de aprovecharlo, y con eso va a superar la economía extractivista, pero para volver a la economía recolectora. Si ellos quieren vivir recolectando frutos en el bosque, estamos en países libres, pero no nos obligan a todos a asumir su forma de vida o lo que pretenden vivir. ¿Lo frustra un poco el resultado de Yasuní? Sí. ¿O lo esperaba? Bueno, hace tiempo estamos evaluando y nos hemos dado cuenta, no somos tontos ni ingenuos, que no tenía respuesta internacional. Y mire, esto es que en el fondo, ¿cuál es la explicación? Es un problema de poderes. ¿Por qué los países más contaminadores van a compensar a los países productores de bienes ambientales si pueden usar esos bienes ambientales sin pagarles a nadie? Imagínense por un instante si la situación fue la inversa. Si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos y fuera Ecuador, Venezuela los que contaminaron. Ya no nos hubieran hasta invadido en nombre del derecho internacional, la civilización, la justicia, para una justa compensación. Todo es en función del poder. Ese es el gran desafío de la humanidad, cambiar esa visión en función del poder por una visión en función de la lógica y la justicia. Incluso, como siempre digo en algunas intervenciones, sobre todo en universidades, es lo que se llama bienes públicos, los bienes ambientales. Usted puede utilizarlos sin pagarle a nadie porque son de libre acceso. Pero el conocimiento también es de libre acceso. Y si usted copia una marca,
sin pagar royalties se va hasta preso, que es lo más parecido a prisión por deuda. ¿Por qué? Porque el conocimiento sí lo genera el primer mundo. Esta cosa tenemos que discutirla, pero es cuestión de poder. El Yasuní era una propuesta, yo creo que se adelantó a su tiempo, pero básicamente en el fondo es cuestión de poder. Ellos son los más poderosos y pueden consumir el aire puro que produce el Yasuní de la selva amazónica sin pagarnos nada. ¿Por qué rayos van a pagar mientras sean los más poderosos? A propósito de compensaciones, ¿quedó usted satisfecho con lo que ha dicho estos países de Europa de la situación que se presentó con el presidente Evo Morales, calificada por él y por su equipo como un secuestro? Bueno, el que y tiene, no un incidente, sino que tiene un que quedar secuestro. satisfecho es Evo. Entonces él ha dicho que bueno, que acepta las disculpas, las explicaciones, pues nosotros no podemos ir más lejos de lo que iba Evo, pues sí. Pero eso él qué tiene representa, nuestro total respaldo. Ya en la Bueno, reflexión, sí. ¿qué es lo Sí, que sí. le deja al presidente Correa? Bueno, lo que pasó es inaudito. Imagínense por un instante si hubiera pasado algo remotamente similar con el presidente Obama. Ya nos hubieran invadido. Y hubiera sido casus belli, ¿no? Entonces es una muestra más de cómo el derecho internacional, la seguridad jurídica, todo lo que hablan, es un comodín de acuerdo a sus intereses. Pero cuando no combinan sus intereses, destrozan todo. O sea, esto atentó al derecho consuetudinario, a los tratados internacionales, al Tratado de Viena, a todo lo que se puede imaginar. Entonces después, como dice alguna vez, ¿no?, cuando el esposo se va de farra, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces después que disculpa las explicaciones, pero lo hicieron. Y es algo extremadamente grave. Felizmente, los países latinoamericanos, sobre todo de Mercosur, reaccionaron con tal fuerza que creo que ha sentado un precedente diciendo no nos vamos a quedar quietos cuando se cometa una agresión como la que sufrió Evo Morales. Ahora, presidente, a pesar de todo lo que vive nuestra región, de todos estos procesos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, aquí yo lo traje escrito textual, dice: América Latina es nuestro patio trasero, tenemos que acercarnos de manera vigorosa. O sea, sigue pensando los Estados Unidos que América Latina es el patio trasero. Vea, no creo que Kerry sea tan simplista para decir eso. Yo creo que la traducción está mal hecha, no he visto esas declaraciones. Es de hace unas semanas. Habrá sido otra expresión. Mire, tuvimos una experiencia similar con las declaraciones de Assange. Assange alguna vez dijo, no recuerdo el término en inglés, meaningless es insignificante, pero dice it's not relevant, no es relevante para esta discusión si Ecuador algo. Y le sacaron, Assange dice que Ecuador es insignificante, tergiversando la traducción y la expresión en ¿Le pasó inglés. a usted algo similar con The Guardian? No, pues, no, pero The Guardian sí tergiversó todo deliberadamente. No, lo que me hicieron en Argentina cuando me preguntaron del atentado contra la asociación AIMA, ¿se acuerdan? Las bombas que pusieron en el centro judío, cómo sacaron de contexto. Así que ya estamos curados de espanto de estas cuestiones. Así que preferiría examinar bien las declaraciones que ha dado el secretario. ¿Usted sí cree Kerry. que hoy la región es vista de otra manera? No necesariamente. Lo más importante es que nosotros nos vemos de diferente manera. Porque antes, qué terror que había de alzar la cabeza, no nos vayan a dar más palos, agacha nomás la cabeza. Ahora América Latina alza la cabeza, mira de frente, de manera altiva, soberana. Entonces eso es lo más importante, que nosotros nos vemos diferentes. Ahora, presidente, usted fue de los últimos mandatarios, creo yo, por la información que se ha hecho pública, que se vio con el presidente Chávez, lo fue a ver en La Habana antes de su operación. ¿Usted ha comentado de alguna manera lo que fue esa conversación? Ha dicho que el presidente Chávez le dijo, ve y gana las elecciones, ve a tu campaña electoral. Pero a mí me gustaría saber si le dijo algo más acerca de nuestra región. Si hay algo más que pueda relatar acerca de esa conversación. Estamos en Caracas, en Venezuela, en la tierra de Chávez. Yo lo vi muy bien a Chávez, estaba de muy buen ánimo. O sea, usted lo veía ahí y no tenía nada. O sea, muy buen semblante, etcétera. Pero, y hablamos de cosas, bueno, obviamente de las próximas elecciones, tienes que ganar, se le dedicamos a usted, comandante, el cariño, pero sabíamos que la cuestión era grave, ¿no? Y él lo sabía también. Estaba de muy buen ánimo. Bueno, lo que le quiero decir es que conversamos muchas cosas, si se quiere, triviales, más que triviales, porque son fundamentales, pero cotidianas, que la familia, cómo están sus hijos, la esposa, etcétera, mucha suerte. Después sí nos reunimos con Fidel. Esta revelación la va a hacer por primera vez, ¿no? Una primicia para Telesur. Fuimos a visitar a Fidel con Raúl, y nosotros ya presumíamos algo, pues no somos tan ingenuos. Entonces, Fidel, ¿qué pasa? Fidel, ¿qué pasa? Entonces, con la forma caribeña, bueno, chico, ¿qué quieres tú saber? Que dinos la verdad sobre Chávez. Y Fidel sí nos tuvo, lo estoy diciendo después de que han ocurrido los hechos, porque me dijo que guarde absoluta discreción sobre el asunto. Sí nos dijo que el asunto era muy grave y que tenía pocos meses de vida el presidente Chávez. Por eso tuvimos que prepararnos emocionalmente para un golpe tan duro. ¿Le ha hecho falta a usted en lo personal? Por supuesto, ¿Lo ha era un querido extrañado? amigo, ¿no? Claro. O sea, siempre decimos, nadie
debe ser indispensable, pero todos somos necesarios y Hugo era muy necesario. Hace poco, en este incidente con Evo Morales, algunos presidentes comentaron que hacía falta la voz de Hugo Chávez. ¿Ahora son todos quienes hacen también esa voz? Yo diría que somos menos. Hemos perdido grandes integracionistas como Hugo Chávez. Claro, está Nicolás, que es un extraordinario ser humano, pero mientras más seamos mejor, porque antes Nicolás de Cancillería respaldaba al presidente Chávez. Entonces se fue Hugo, se fue Néstor Kirchner. Y fíjense cómo hay una arremetida a la derecha, se está recomponiendo la derecha en el continente. ¿Están suficientemente cohesionadas las fuerzas de izquierda en el continente para esa arremetida? Yo creo que hemos perdido, eso es las cosas, eso es lo que vamos a conversar en el ALBA, eso tenemos que conversar entre los países más cercanos. Yo creo que ha perdido impulso la integración y creo que hay deliberadas acciones para debilitar esa integración y es más, llevarnos esas integraciones entre comillas que no buscan formar la patria grande, sino el mercado grande nomás. ¿Cómo asegurar esa integración, presidente? Ha usted mencionado y los movimientos sociales ya están reunidos en Guayaquil. ¿Hay expectativa de esta cumbre? ¿Es la segunda que se realiza en su país? Esto es labor de todos, pero obviamente es decisión y voluntad política sobre todo de los gobiernos. Y yo sí noto, entre otras cosas porque nos crean problemas internos que nos distraen, que todo el mundo está desbordado ya con todos los problemas urgentes, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, ¿no? En nuestros propios países. Miren lo que le hicieron a Dilma. Entonces, ¿cómo con tanta inestabilidad, inquietud interna, es muy difícil ponerse a pensar en la integración, en las cuestiones externas? Entonces son tácticas, o sea, cuidado que muchas de esas cosas no son tan espontáneas, que nos empiezan a generar otros movimientos, otra forma de integración, la Alianza del Pacífico, o sea, básicamente más neoliberalismo, más libre comercio, el ingenuo aperturismo, formar mercados, no sociedades, formar consumidores, no ciudadanos. Y todo eso distrae, todo eso debilita y todo eso quita impulso. Debemos estar muy conscientes de aquello y yo creo que hay que hacer esfuerzos para darle un nuevo impulso a la integración, sobre todo a UNASUR, que claramente ha perdido velocidad. Es un tema de discusión en minutos con el presidente Nicolás Maduro. Ya me están haciendo señas de que concluyamos la entrevista porque usted tiene su agenda. Sí, esto vamos a hablar, pero a ver, Nicolás, si me espera un ratito, Nico, porque yo le llegué tarde, ¿no? Entonces, por supuesto que esto va a estar en la agenda, por supuesto, y Nicolás está más que consciente de esto. ¿Sí? Es un tema central, entonces, ¿pueden esperar los movimientos sociales que los presidentes estén generando estrategias para no debilitar la integración? Sí, pero también es labor de los movimientos sociales, deben estar muy atentos. La derecha no es tonta, los poderes siempre no son tontos. Ya vieron que veía mucha legitimidad de los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, ya ellos crearon las suyas. Y en todos lados nos financian movimientos de la sociedad civil y que solo se pasan atacando y difamando a los gobiernos progresistas. Vaya, vea Fundamedios, Participación Ciudadana, financiados por los AI, por la derecha internacional en Ecuador. Deben estar muy atentos para ser los primeros en defender estos procesos revolucionarios. Falta mucho porque realmente su mandato está comenzando, presidente Correa, pero ¿es posible pensar que usted se dedique más a estos temas luego de que termine estos años de presidencia? Déjame descansar un poquito. ¿Tiene esa ilusión de descansar un tiempo, de volver a la academia? Mire, en lo personal, usted sabe, mi esposa es extranjera, Bélgica, el cambio es muy duro, ¿no? Ya lleva más de 20 años en Ecuador, entonces no sé si se plantea cosas, ¿no? ¿Con qué derecho solo vivimos en Ecuador y no en Bélgica? Entonces una de las posibilidades es cuando acabe mi último mandato, pues irme unos años a vivir a Bélgica y tratar de compensar a mi esposa todo el tiempo que le he tenido alejada de su familia, ¿seguirá sus padres, etc. el correísmo, el denominado correísmo? Ya hay artículos en prensa, yo estuve viendo una tendencia política. Ojalá nadie sea correísta, todos seamos revolucionarios. Esto no es perseguir personas sin ideales. Bueno, yo creo que con esa respuesta hay que terminar. Bueno, muchas gracias, presidente. A usted, Patricia, muchas gracias a Venezuela, muy contento de estar aquí. Y un abrazo a toda América Latina y ni un paso atrás a América Latina. Nosotros agradecemos a usted nuevamente y agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que haya sido interesante y útil esta conversación con el presidente del Ecuador. Muchas gracias.